Bueno, muy buenas tardes. Hoy les venimos a hablar sobre el tema la migración. Somos el grupo número 3, presentado por Richard Ortiz, Ana Izaguirre, Buenas Karen tardes. Molina y Giovanni En mi Ávila. caso, yo les voy a hablar un poco de lo que es la migración. La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años, siendo ocasionado por las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades que nos llevan a la extrema pobreza y que hacen que las familias salgan a otros países con la esperanza de buscar o tener una mejor calidad de vida y así poder brindar una vida mejor a su familia sin saber los serios problemas que desencadena la migración. Sabemos que con esto de la migración se da lo que es la desintegración familiar, el maltrato, el abandono, los trastornos emocionales, alcoholismo, problemas sociales, como pues hoy en día sabemos que lo que más se da es la delincuencia, la drogadicción, también el abuso físico y psicológico y hasta sexuales por parte de las personas que quedan encargados del bienestar de sus hijos. La migración también hace que muchas familias con el paso del tiempo van perdiendo lo que es la comunicación con sus familiares. Con sus familiares que han convivido, y esto ocasiona el distanciamiento entre migrantes y no migrantes. No solo es el espacio físico, sino emocional. Y es así como se hace una ruptura de los lazos familiares y conyugales. ¿Cuáles son las causas de la migración de los hondureños hacia los Estados Unidos y cuáles son las consecuencias de migración en un país de tránsito como México? Estas son algunas interrogantes que daremos a conocer a continuación. Los migrantes en Centroamérica han sido durante mucho tiempo un fenómeno complejo vinculado a factores económicos, políticos, sociales y otros déficits predicción como los desastres naturales, todo han venido incidiendo en el movimiento de la población durante el transcurso de las últimas décadas. El flujo migratorio de los centroamericanos en un momento fue hacia los mismos países del Istmo. Antes y durante los años 70 existía una antigua tradición migratoria de desplazamiento intrarregional. El movimiento era forma espariática hacia las principales ciudades y estaba generado por el crecimiento económico al nivel de prosperidad y desarrollo que presentaban las capitales. Ese patrón migratorio relativamente limitado en volumen y alcance empezó a modificarse a fines de derecho de los 60 y principios de los 80 como resultado de los conflictos políticos, militares y la inestabilidad económica. Los conflictos armados que afectan El Salvador, Guatemala y Nicaragua en la década de 1980 obligaron a más de millones de personas a emigrar hacia Honduras, Belice, Costa Rica y México, así como los Estados Unidos y Canadá, que se convirtieron en países receptores de refugiados o extranjeros indocumentados. A continuación se presentará un mapa que nos proporciona una representación explícita de los expuestos anteriormente, donde se puede apreciar los movimientos migratorios de los refugiados y la población centroamericana de la década de 1980. Los países que vivieron conflictos armados internos se convirtieron en regiones de origen de emigrantes: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, mientras que otros, por su posición estratégica en zona de refugio, Costa Rica, Belice, Honduras y México.
A continuación aquí se le presenta una figura de lo que era en esa época. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador y Guatemala vivieron conflictos armados civiles internos. Algunos de esos movimientos revolucionarios lograron alcanzar el poder político, como en el caso del Frente de Sandinista por la Liberación Nacional. En Nicaragua, la mayoría de los millones de personas que huyeron a ausencia de la guerra, sobre alrededor de 150,000, fue reconocido como refugiado en América Central y México. De los 500,000 que huyeron a Estados Unidos, la mayor parte no recibió protección y solo el número relevante pequeño han reconocido como refugiados. Y a finales del centro de los 80 comenzó el proceso de la paz en Esquipula, que cristalizó con la determinación de los dirigentes de la región en poner fin a los conflictos armados y las situaciones de inestabilidad política en Centroamérica. La mayoría de los refugiados comenzaron a retornar en gran escala a sus países de origen y otros establecen en las zonas de refugio. La migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos había sido un fenómeno continuo por menor escala si es comparado con la de México. Sin embargo, a mediados de la década de 1990 y a comienzos de 2000, ese comportamiento migratorio internacional empezó a presentar un ascenso que modifica nuevamente el patrón de las migraciones en la región. Y al finalizar, la cifra de migrantes centroamericanas asegurados y deportados por las autoridades migratorias mexicanas en los últimos 10 años, se puede tener una idea general de esa realidad. Tipos de migración. Migración es el desplazamiento geográfico que hace una persona o un grupo de personas fuera de su lugar de origen con el fin de establecer un nuevo destino, bien sea de manera temporal o permanente. Existen diferentes tipos de migración según sus factores, como la permanencia en el lugar de destino, la situación legal del migrante, su edad, su intención de salir del territorio. A continuación describimos cada uno de estos tipos. Pero antes vamos a hablar de las causas de migración. La migración puede ser impulsada por causas políticas, económicas, bélicas o ecológicas. Cuando hablamos de políticas, por medio de golpes de estado, persecuciones. Económicas es cuando la escasez de productos básicos, controles cambiarios de alto nivel del desempleo. Cuando hablamos de bélicas, guerras entre países, conflictos entre guerrillas internas, guerras civiles, etc. Ecológica, por las altas temperaturas, desaparición de las fuentes de agua o alimentos. Las consecuencias de la migración. Dice, según su destino, migración interna o nacional. Son desplazamientos que se llevan a cabo dentro del territorio nacional. Este tipo de migración puede ser impulsada por motivos económicos, buscar mejores empleos o mejores fuentes de trabajo. Número 2. Migración externa o internacional. Cuando el desplazamiento es fuera del país del migrante, en estos casos suele imponerse una búsqueda de mejor calidad de vida en varios aspectos, como mejores ingresos y calidad de vida. Según su carácter, la migración voluntaria es cuando un inmigrante decide desplazarse por voluntad propia. Es lo que hacemos cuando queremos migrar y no planificamos para realizar el viaje. Al ser una decisión propia, podemos gestionar la salida del territorio. Migración temporal. Cuando un migrante se establece en su lugar de destino solo por un tiempo
y luego se desplaza a un lugar diferente o vuelve a su lugar de origen. Migración permanente es cuando el migrante se establece en un lugar de manera definitiva y no hay vuelta atrás, nunca volverá a su lugar nativo. Migración forzada. Esta ocurre cuando el migrante debe salir de su territorio debido a las situaciones externas, así no quiere hacerlo. Por ejemplo, en las guerras muchas personas pueden salir de una forma apresurada. Otra sería, según la situación legal del migrante, migración legal o regular. Se da cuando el migrante cumple con los requisitos legales para entrar en un nuevo país o territorio. Migración ilegal o irregular. En este caso, el migrante no tiene los documentos necesarios para estar en el lugar de destino de forma legal. Según su origen, migración rural e urbana es el desplazamiento del campo o centros rurales hacia la ciudad. Usualmente la búsqueda de empleos mejor remunerados suele ser una de las motivaciones principales. La migración urbana rural. El inmigrante se desplaza desde una ciudad hacia el campo. O sea, cambian los papeles aquí. Migración rural son desplazamientos entre zonas no urbanizadas. En muchas ocasiones este tipo de inmigración está vinculada con la existencia de fuentes de trabajos temporales. Derechos de las personas migrantes. Hay varios derechos, derechos humanos universales, derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, derechos relativos al programa contra la trata de personas, derechos relativos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, derechos relacionados con la desaparición de personas, derechos de las personas migrantes, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la protección de la salud, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos de las personas adultas mayores. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los derechos de los inmigrantes. A gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, el artículo 1 de la Constitución Nacional reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante esto, la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, les son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo del año 2011. Primer derecho, derecho a la nacionalidad. Es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas. Dicho vínculo otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o fuera del territorio. Derecho a la libertad de tránsito.
Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal derecho sea restringido, sino en virtud de una ley y por razones de interés público. Derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. En México, todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho con base en los lineamientos constitucionales e internacionales. Derecho a la asistencia consular. Cualquier autoridad del Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen y de facilitar tal comunicación, así como permitirle recibir la visita del personal consular. Tal derecho debe garantizarse. Derecho a la no discriminación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En tal virtud, ese derecho incluye a todas las personas migrantes que se encuentren en México, sin importar su condición migratoria. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la ley de migración. Derecho a solicitar asilo. En México, toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo. Derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, o que haya huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, tiene derecho a solicitar la protección internacional de México. Derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona en situación de migración tiene derecho a que se preserve y garantice su unidad o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano. Por tanto, nadie, autoridades y particulares tienen derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a este grupo de población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad. Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal
al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una infracción administrativa, no un ilícito penal. Derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que se encuentran